Bueno, muy bien. Estamos aquí en la réplica del Fortín de nuestra querida ciudad de Navarro. Estamos con el señor Fabio Pirquio. Él pertenece a los Fortineros de Navarro, una nueva agrupación tradicionalista. Fabio, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Fernando. Muy bien, ¿vos? Bien, Este, bien, muy bien. Bueno, nuevamente está frente a una cámara, pero esta vez para hablar de algo que habían prometido o que habías prometido para lo que es la la agrupación. educación. Exactamente. Ahora vamos a hablar de la promesa que habíamos hecho, Exactamente. volcada en papel y en escritura de lo que estamos empezando a hacer, de lo que estoy empezando a escribir sobre la parte educativa. Bien. Para reforzarlos con charla y otro tipo de cosas. En la primera parte, digamos, de las escrituras, el tema que se toca es el fortín, Exacto. digamos, en su significado en la etimología de la palabra. ¿Qué Ujú. significa un fortín? O sea, bueno, el fortín en realidad es un espacio fortificado en reglas generales, en un lugar elevado, con un foso y una empalizada y un puente levadizo. Protección. Exactamente. Eso es, como es lo que se diga, muy rudimentario, con un par de ranchos, una prisión, y una enfermería y un polvorín. Era Y nada nada más más. que eso, y unos pocos soldados, unos pocos milicos en realidad, que eran un poco milicianos. Era la línea de defensa, Era la ¿no? línea de defensa. Por ejemplo, el fortín de acá es el siguiente de la línea de Luján, digamos, del refuerzo contra el Salado. Esto estamos hablando de que la primer población, como, bueno, mejor, que ustedes lo saben, el 30 de abril de 1767 fue que se afincó el El fortín Fortín. sobre la laguna Ujú. y los primeros pobladores. Eso, bueno, acá, el fortín que fue primero guardia de San Lorenzo Ujú. y con 16 blandengues nada más, eran una línea de frontera demasiado débil. Después llegaron a 30 hombres por orden del sargento mayor Pinazo, y después el virrey Bertis dividió en lo que eran fuertes y fortines de acuerdo a lo sólido que era. Los Claro, grandes eran fuertes, los más chicos eran eran fortines. fortines. Eso por un lado en lo que respecta a lo que es fortín, para dar un redondeo corto y didáctico. Exactamente. Después, la parte que sigue es el Día de la Tradición. El por qué se ¿Por celebra qué el ese día 10 de de la tradición? noviembre, el Día de la Tradición. Ujú. Bueno, el 10 de noviembre se celebra porque es la fecha del natalicio de José Hernández, quien escribió el Martín Fierro, que es un relato en verso de lo que es la vida del gaucho. Exactamente. Eso es en reducida letra. Bueno, después, acá tenés la parte de cómo fue que se institucionalizó el Día de la Tradición, que eso fue en 1938, junio de 1938, se presenta un proyecto en el Senado, una nota de institucionalizar el 10 de noviembre como Día de la Tradición. Fue aprobado, y ahí quedaron la primera celebración entre la ciudad de La Plata y San Antonio de Areco. Ujú. Después hubo un decreto que modificó la ley en el artículo 3 y pasó a ser sede permanente la ciudad de San Antonio de Areco, Bien. como fecha, como lugar de festejo del Día de la Tradición. Después, bueno, José Hernández, por ahí hay gente que no lo ha leído, el Martín Fierro, pues sería bueno que lo lea. Nació en 1834, en lo que es San Martín, en los caseríos de Pedriel, que esa casa quedó como museo en recuerdo a su figura. Muy bien. Eso está todo plasmado acá. Después se escribió La Vuelta al Martín Fierro debido al Claro. éxito. Y bueno, la imprenta que lo hizo fue La Pampa, la La primera versión, Pampa. la Mira vos. imprenta La Pampa. Después tenemos un poco de los términos de lo que era la pulpería. En un término sencillo, eran los centros de abastecimiento de la época, ya sea víveres, ya sea bebidas, ropa, todo lo que podría ser en ese Sí. momento. Y el entretenimiento del gaucho Y el también. entretenimiento también, eso era una de las partes. Exactamente. Entretenimiento, naipe, taba, Sí, sí, sí. se armaba alguna cuadrera, eso era
el entretenimiento del gaucho y la parte social, digamos. Exactamente. Esto que estamos hablando y que estás exponiendo, Fabio, ¿para quién es? ¿Para quién está dirigido? Esto está dirigido desde chicos a grandes, desde escuelas, instituciones y toda persona en particular que quiera tener una noción de lo que son los términos de lo que es la cultura y el tradicionalismo. O sea, está abierto para todos. Es lo mismo que quien solicite una copia o una charla en función de esto para instituciones, escuelas, esto se hace todo en forma gratuita. Esto lo podemos conseguir en la municipalidad ya. Sí, en la municipalidad tienen un original y si no me lo pueden pedir a mí, no hay ningún problema. Porque cuando empiecen a llegar las fechas patrias, Exacto. Exactamente, muchas maestras hacen estos trabajos prácticos para los chicos. Exacto, eso lo pueden pedir, o sea, me lo pueden pedir a mí, se lo pueden pedir a Raúl Lambert, que lo tiene en el municipio. No hay ningún problema, inclusive si me necesitan para que lo explique el material, tampoco hay ningún problema. Esto nace, como hablamos anteriormente, a raíz de que los fortineros de Navarros aporten su granito de arena para los chicos que quizás no sepan lo que es nuestra historia, nuestra tradición. Claro, por ejemplo, siempre digo, ¿por qué se dice tradición? Y bueno, la tradición implica un montón de cosas, pero en resumidas cuentas es el legado o una donación de lo que nos dan nuestros antepasados y nuestros orígenes. No es más que eso. Claro. Ya sea en comida, ya sea en costumbres, en lo que fuere, en formas de vida. Eso es la tradición, en definitiva. No solamente Argentina, sino para cualquier lugar del mundo. Sí. Lo que pasa es que es parte de la cultura y el origen de dónde venimos. A veces si no sabemos de dónde venimos, no sabemos hacia dónde vamos. Bien. Fabio, ¿y qué encontramos? Porque tenés dos libritos, por así decirlo, ¿no? Uno, ¿a qué está dedicado? Uno está dedicado a lo básico de lo que es los conceptos básicos: Día de la Tradición, Día Nacional del Gaucho, el Fortín y la vestimenta del gaucho. Esto en el cual está ilustrada con una vestimenta antigua, en el cual no existía la bombacha todavía, sino el calzoncillo con cribo y un chiripá, básicamente. Y bueno, están explicadas acá cada una de las vestimentas y tiene una imagen. Y después tenemos sobre el caballo. Claro. Explicamos una pequeña parte técnica, o sea, ¿de dónde viene el caballo? El caballo es la familia de los equidos, que son caballos, cebras, son mamíferos, son herbívoros. Y bueno, acá hay un concepto básico de macho caballo, hembra yegua, las crías macho son potrillos, las crías hembras son potrancas. Edad de vida, promedio de 25 a 30 años, según condiciones normales. Puede ser antes, puede ser después, ¿viste? Estamos hablando de un promedio de edades. Tal cual. Y después, bueno, dentro de las diferentes actividades que se usa, bueno, trabajo, montado, tiro, después, bueno, tenés las actividades secuestre como el turf, trote, carreras, pato, prueba de rienda, todo lo que se puede hacer con el caballo. Después tengo explicado un concepto de lo que es doma racional, que es siempre lo que hago hincapié, que la doma racional, ¿de qué trata? La doma racional trata de llegar a una conexión de la persona con el caballo, en el cual no nos vea como su enemigo, porque el caballo, por su forma de visión, los ojos en los costados, es presa. Exactamente. Entonces, al ser presa, ¿qué hace? Lo primero que tiende es a huir. O sea, si vos lo enlazás, lo vas a agarrar. Claro, pero con violencia. Entonces, no, lo que se trata es de formar un acercamiento, cambiar la forma de vernos a nosotros, vernos como su amigo en vez de su enemigo, y de ahí lograr un manejo sin violencia, llegar a amansarlo. Y se llega. Bien. Ese es el capítulo 1 con... y ahí te comentaba lo de la importancia de un corral redondo, que entre 10 y 12 metros de diámetro está bien para trabajar, por la razón de que si es muy cerca te puede llevar por delante
y si es muy Claro. lejos te va a complicar para poder acercarte Claro, también. sí, O sea, sí, le sí. das posibilidad de la huida, que es el principal factor del caballo, y la huida. No es que el Sí, caballo claro. te patea porque te patea, no. No, no. El caballo trata de huir. Al ser Exactamente. presa, trata de huir. Exactamente. Caso contrario, el perro, ¿qué hace? Te corre. Claro. Porque al ser predador tiene los ojos hacia adelante. Es verdad eso. Así que bueno, eso, y en este tipo de doma lo que conviene es agarrarlos de chico al caballo Ujú. para tratarlo de abajo. Después de los 2 años se pueden empezar a montar en una forma muy tranquila, sin hacer esfuerzo ni nada, porque puede no estar cerrado el sistema óseo del animal. Exactamente. Entonces, Exactamente. recién después de los 3 años se pueden exigir, pues a veces hay, o sea, el caballo de carrera, vos fíjate que a los 2 años están corriendo. Pero bueno, la vida útil es otra, es otro Es otro negocio, tema, sí, sí, sí. es otra cosa. Sí, sí, sí. Y después acá en la parte del primero tenés una ilustración con una vestimenta más moderna, más de época del gaucho, y el apero del caballo. Que acá estamos hablando de un apero más moderno, porque en su momento el apero, porque era tan cargado y tan grande, porque servía de cama, servía de todo. Claro. Entonces hoy, a medida que se fueron achicando, digamos, o sea, se usa de trabajo normal, que es lo más liviano posible y lo más eficiente posible. En ese momento lo grande era eficiente porque servía de cama, servía de todo, Claro. de trabajo y la comodidad. Estábamos cada vez más lejos de las casas, Claro, ¿no? estaba más lejos o vivían a la intemperie. Por eso el gaucho. Claro, y después hay una evolución de lo primero que fue el lomillo, o sea, que se cambió al basto de chorizo por el tema de que el lomillo era el arzón de madera angosto, tipo para un caballo español, y acá el caballo se fue cruzando, se fue reproduciendo y se hicieron más grandes. Claro. Entonces, ¿qué hacía? Lastimaban la cruz. Claro. Entonces el basto vino a reemplazar esa silla y a regularlo de acuerdo al lomo del caballo, Bien. para darle más comodidad. Fabio, todo eso que hablaste lo tenemos acá. Todo está acá. En este primer. Este es el primero. Y en el segundo, El segundo, vamos por el segundo. vamos a hacerlo más sintético. Claro, el porque- segundo es más corto ¿De qué se trata? y se este? trata de los oficios del gaucho en la época. Claro. Los primeros oficios, o sea, eran básicamente el domador, Claro. que sintéticamente se amansaba de otra manera porque habría que agarrarlos a campo abierto, corral, y era un método de sometimiento porque era lo que había en ese momento. Claro. Eso es sintéticamente. Después estaba el rastreador, que era la persona que se utilizaba y servía de referente tanto para la justicia, para quien sea, para descubrir un robo, para descubrir un montón de cosas. Tipo, seguía un rastro. ¿Cómo? Era No. una forma empírica innata que tenía la persona. Después tenés el arriero, que el arriero era con las cargas de mula, Ujú. era el transporte que había porque el comercio se daba por el Alto Perú. Claro. O sea, Sí, sí, sí. o para allá o para acá, tenía que ir para Puerto, o por el Alto Perú, Claro. por el Potosí, todo eso. Entonces se usaba la mula como carguero, que es el animal más resistente y más fácil de que pasen los distintos pasos. Cuando iba a pasar pasos de montaña, senderos, todo, por el sistema que camina, tiene distintos vasos, primero que se agarra, y después que camina sobre cruzando las manos, entonces te camina en un sendero mucho más angosto que un caballo. Ah, mira. Eso. Bueno, después el tropero o recero, porque el tropero era porque llevaba un conjunto de tropas, conjunto de Claro. animales, también era uno de los oficios que fue después de las vaquerías, eso. Claro. Sí, sí. Después, sí, sí. después tenés el vaqueano, que el vaqueano lo usaban hasta en el ejército, porque era el tipo que conocía palmo a palmo, o sea, se habla de 20.000 leguas cuadradas, que es una superficie muy importante. O sea, Muy conocía bien. arroyos, conocía bosques, conocía ciénagas, lo que fuese. Todo. Todo conocía. todo. Se orientaba de día, se orientaba de noche, o sea, hasta un comandante de un ejército lo necesitaba. Los viajeros o quien sea, bueno, eso. Después estaba el carretero, la carreta tirada por bueyes, bueno, era un conjunto de gente que necesitaba, porque eran 2 yuntas de Claro. bueyes y un conjunto de carretas llevaba por ahí 100 bueyes, porque en algunos pasos tenía que meterle, cruzar un río, cruzar un coso, Sí, agregarle sí, más, sí.
Y bueno, había un capataz y 20, 25 personas para para hacer ese transporte. Y calculá que lo que hacían en kilómetros era poco diario. Claro. No sé, un viaje dura un año. Tranquilo, sí, sí. Claro. Después tenés esquiladores de los últimos, digamos, oficios, que se llamaban comparsas al conjunto de esquiladores, que se contrataban, porque se contrataban por la temporada del esquila, que se esquila una vez al año. Entonces esas comparsas formadas por un grupo de 20, 30 personas que hacían, o lo hacían al aire libre o en un galpón, según lo que era la estancia, digamos, donde iban al lugar a hacerlo. Y bueno, a tijera, o sea, había quien agarraba, maneaba, y el esquilador a tijera sacaba, tiraba el vellón por un lado y se pagaba con latas. Con latas. Con lata, era una lata redonda por oveja esquilada. Entonces cuando el esquilador terminaba, vellón y lata gritaba, entonces venía el capataz, retiraba el vellón y le daba una lata. Entonces, de acuerdo a la cantidad de latas que tenía, era después la paga. Claro. Era por oveja. Claro. Y también había una persona, siempre una persona mayor, un anciano, un niño, que le llamaban médico, que estaba por el tema de las cortaduras. Claro. Se cortaba con una tijera o algo, entonces gritaba médico el esquilador y venía con un hisopo y con lana, seguro que sería en ese momento, y algún remedio de la época, muy rudimentario, que sería la carbina, alguna cosa de esa que había, el cuyo Manchester, y con eso se desinfectaba. Eso es, más o menos está explicado acá, y tenés algunas de las imágenes. Una de las imágenes, esta de acá, este es el monumento al recero que está en el mercado de Liniers. Sí. Este es el monumento más emblemático de lo que es el recero. Exactamente. Después tenés una de una posta, una carreta, y la imagen esta es de una ría de mulas, que eso iban cargadas con barriles, con fardos, con lo que sea, con un basto de albarda, que es un basto para cinchar, nada más, y con eso llevaban, o sea, sin estribos, sin nada, era la carga. Bien, entonces repetimos entonces, Fabio, estos dos libritos que tenés vos acá, cualquier institución, cualquier escuela, sea primaria, secundaria, jardín de infantes, lo que fuere, pueden pedirlo para ellos hablar sobre la tradición. Sí, está dispuesto para todo, todo quien lo solicite, se le da una copia para las instituciones. También si necesitan una explicación sobre esto, claro, como el caso que estamos haciendo, no tienen más que consultarme, y como es vas a las escuelas, voy a las escuelas, o por ahí se puede hacer algo hoy por hoy que estamos más en pandemia, al aire libre, lo hacemos en un patio, en claro, lo que sea, y se le explica este material, porque hay que explicarlo desde chico, como cualquier cosa, porque si vos desde chico no lo entendiste, de grande después tampoco te puede no interesar o no. Claro. Pero yo creo que lo que es la parte cultural de nuestros orígenes y todo tiene que estar incluida. Por eso una de las primeras pautas cuando hablamos la primera vez te dije que iba a ser una parte educativa e informativa. Es verdad. Porque informar qué es y educar es transmitir conocimiento. Lo más viejo, digamos, todo esto lo transmitimos a través de bibliografías, de libros de historia, porque no lo vivimos. Claro. Algunas cosas de las que están acá las he redondeado con ideas de lo que saco de los libros, y a su vez de cosas de mi abuelo, porque vivió en la época de 1900 más o menos en este sistema rudimentario, vivió a la intemperie un montón de años, usó esta vestimenta porque no existía la bombacha, después pasó la bombacha, sino era el calzoncillo con cribos, en el caso de una condición social un poco mejor, si no era directamente de lienzo, y por eso iba dentro de la bota de potro en vez de afuera, porque no tenía cribo, y esa era la vestimenta que se denomina de gaucho pobre. El gaucho en realidad era pobre en su esencia, y el que llegaba a tener con cribo iba afuera de la bota. Muy bien. Fabio, muchísimas gracias por estar. No, por favor, gracias a vos por haber venido, y ya sabés que como siempre lo que necesiten
Esto es una institución en realidad que lo que se dedica es a tratar de transmitir conocimientos dentro de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, que son las cabalgatas, que era otra forma de inculcar conocimientos y a través de la reunión informar ciertas cosas, se puede hacer en este momento a través de los escritos. Gracias nuevamente. No, por favor, gracias a vos.